con esta sesión donde seguimos desarrollando los contenidos empíricos más importantes de algunas ciencias sociales durante el siglo XIX, el siglo XX, y que pues son útiles para nosotros en este seminario. Bueno, entonces continuamos con el tema de antropología de lo que se conoció como lo primitivo, lo salvaje. Bueno, como ya les anticipé, tenemos como elementos paradigmáticos los trabajos de Morgan, los trabajos de Boas, de Levi-Strauss y de Harris, de Marvin Harris. Bueno, por supuesto, pues hay autores clásicos que abordaron otros temas, Malinowski y demás, pero a nosotros nos interesa sobre todo esto. Bueno, ¿por qué? Porque a partir de la antropología se empieza a ver un campo no explorado, ¿no? De trabajo sobre lo campesino, ¿no? Sobre el mundo rural, sobre el mundo campesino, siempre con un gran debate, y es que definir lo campesino es muy difícil, muy complicado. Yo poco a poco voy a ir dándoles unas definiciones, ¿no? Provisionales que van a ayudar mucho a orientar sus trabajos, sus investigaciones. Eh, mm, a ver, lo salvaje, recordemos aquí que tiene un contenido peyorativo muy fuerte, ¿no? Empezando pues por la famosa sentencia de Levi-Strauss, según la cual pues salvaje era quien llamaba a una persona salvaje, y que nos estamos siempre moviendo es no frente a pueblos que tienen desarrollos civilizatorios primitivos, ¿no? O nos estamos refiriendo a pueblos que tienen retrocesos en una única línea civilizatoria cuando hablamos de campesinos o cuando hablamos de indígenas, sino que en general nos estamos, bueno, especialmente indígenas, sino que nos estamos refiriendo es a otras líneas civilizatorias distintas, ¿no? A otra escala o distintas, o que han tomado otras líneas civilizatorias y que no tienen nada que ver con las propiamente construidas en el mundo occidental o en el mundo euro-norteamericano, eh, o las hegemónicas que se puedan producir en China o que se hayan producido en la India, sino que se trata de distintas líneas de desarrollo civilizatorio, ¿no? Especialmente cuando hablamos de lo indígena. En el caso de estos autores que les he mencionado, pues es importante pues aclarar que, especialmente cuando se trata de Levi-Strauss y de Harris, es que hay una especie de mirada que reconoce estas líneas civilizatorias distintas, ¿no? En los pueblos indígenas, con unos niveles de coevolución, ¿no? Sociedad medio, que tratan de explicar, ¿no? En el caso de Levi-Strauss, desde sus estructuras culturales, y en el caso de Marvin Harris, en una interacción hombre medio, hombre ambiente mucho más fuerte, ¿no? Es decir, en lo que tiene que ver con los desarrollos civilizatorios de los pueblos indígenas, para Harris hay una importancia enorme de la ecología, ¿no? O sea, hay una suerte de racionalidad ecológica detrás, explicando muchas de las decisiones, tabúes, decisiones sociales, tabúes, incluso hay cosmovisiones que podrían ser explicadas por cierta racionalidad ecológica, ¿no? Aunque eso sea criticado, se puede estar de acuerdo con él
de que efectivamente en parte la explicación se debe a una decisión de carácter ecológico, ¿no? Entonces yo les había adelantado anteriormente que en lo relativo, por ejemplo, a la elección de no comer carne en el caso de los judíos, en la elección de carne de cerdo, en el caso de no comer, por ejemplo, matar y comer, ¿no? Carne de res, en el caso de muchos pueblos de la India, exceptuando de que cuando las reses mueren ya de viejas, sí hay ciertas poblaciones que la consumen. A hoy también sucede eso. Y otro tipo de tabúes, ¿no? que, que, que se pueden encontrar en sus obras como bueno para comer. Incluso el canibalismo es explicado a partir de un problema de desarrollo en la agricultura, ¿no? Y de intensos conflictos intertribales que pues los obliga en realidad a practicar el canibalismo por una pura racionalidad ecológica. Es decir, hay un gasto energético enorme en la guerra, hay una ausencia más o menos sentida o generalizada de producción de alimentos porque no hay una buena agricultura, entonces todo eso va configurando ciertas condiciones ecológicas que los obligan, ¿no? Hay también escasez de alimentos disponibles para pescar o recolectar. Bueno, todo ello va explicando por qué se tiende a una conducta caníbal, que habla de los aztecas, bueno, habla de varios pueblos, ¿no? Donde se practicaba el canibalismo. Bueno, en la zona andina, varias tribus o formaciones preestatales, por usar una categoría, se practicaba el canibalismo a partir de una racionalidad ecológica, ¿no? Como explicación de ello, ¿no? Eso ha sido cuestionado, en parte podría ser así, ¿no? En parte, pero también se requieren elementos cosmológicos o religiosos o de carácter cultural en general que refuercen esa conducta, ¿no? Caníbal, esa preferencia por la carne humana, ¿no? No solamente la racionalidad ecológica puede explicar, porque existen situaciones pues, donde se presenta agricultura desarrollada o más o menos desarrollada, se presentan ofertas de frutos, hortalizas y demás en las selvas, gastronomía, es decir, una gastronomía asociada a un consumo de insectos, frutas, hortalizas disponibles en el bosque o en la selva, cierta agricultura desarrollada también, bueno, varios ejemplos donde efectivamente se comprueba de que no existe el canibalismo, no se desarrolla, perdón, se desarrolla el canibalismo, hay una práctica del canibalismo ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente la racionalidad ecológica explica varias conductas sociales o varias conductas ceremoniales, etcétera, etcétera. No siempre es así, pero bueno. Lo importante aquí es entender que en la antropología sobre los pueblos primitivos hay un enfoque cultural importante que es muy útil, pero que tampoco se puede olvidar el componente ecológico o de racionalidad ecológica a la hora de explicar el comportamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Se debe tener en cuenta estas dos dimensiones para poder tener una visión más o menos integral de lo que sucede. Volviendo al caso, por ejemplo, de los panches o al caso de los pijaos, o de los pantágonos al norte del Tolima, que es interesante mencionar. Allí hay evidencias, hay testimonios escritos, ¿no? Diversos de que efectivamente se practicaba el canibalismo, pero era un canibalismo más ritual que otra cosa, no podía ser no podía verse como una fuente de energía o de explicarse solamente como una fuente energética, sino que tenía características rituales o ceremoniales, etcétera, etcétera. En estos pueblos la agricultura no estaba tan desarrollada, ¿no? Sí había agricultura en la parte media, ¿no? Y de la parte media de la montaña hacia la parte alta también,
se practicaba agricultura, pero el canibalismo no se puede reducir a una especie de racionalidad energética, ¿no? O ecológica, sino que también tenía valores rituales importantes. Bueno, eso es un buen ejemplo que ustedes pueden ver, ¿no? Muy aquí en nuestra región andina, donde pues ustedes tienen que apelar no solamente a las explicaciones ecológicas o ecocéntricas, sino que también tienen que apelar a elementos culturales para poder entender lo que estaba pasando con el rito del canibalismo. Bien, eh, eh, en el estudio entonces de los pueblos primitivos, siempre, o salvajes, entre comillas, siempre se pasaba por encima lo campesino. O sea, el tema del campesino es un tema pobremente estudiado en general en todos los pueblos o culturas y se pasa por encima del habitante urbano del habitante campesino obrerizado u urbanizado, se pasa por encima y todo ese enorme campo, ¿no?, rural que hay alrededor, ¿no?, y se va a estudiar lo indígena, ¿no?, lo nómada, lo seminómada o lo indígena. Y lo campesino queda de nuevo como en la sombra, ¿no? Y eso ha pasado, ha persistido, y los primeros estudios de lo campesino en la perspectiva antropológica son muy recientes, se dan desde los años 50, más o menos, hacia acá, ¿no? Pero sigue siendo un asunto abandonado, ¿no? Bueno, en general, incluso no hay una especie de epistemología o noceología que entienda el problema de lo campesino, la campesinidad y con ello la ruralidad, ¿no? Sobre eso yo les había anticipado que se estaba trabajando en mi grupo de investigación. Bien, hay otra ciencia social importante que se ha venido desarrollando, que es la economía del desarrollo, y que tuvo pues unas expresiones muy interesantes en América Latina. Hablamos de economistas que son importantes por sus trabajos aquí en esta región. Prebisch es uno, Raúl Prebisch, Celso Furtado de Brasil, Marini, quienes en una perspectiva, por ejemplo, keynesiana, Prebisch desarrolla una serie de tesis muy importantes sobre la necesidad de industrializar los pueblos latinoamericanos con el fin de poder mitigar los impactos que siempre hay cuando hay un crecimiento acelerado gracias a la tecnología y otros factores en los países del norte, y frente al crecimiento económico o al ritmo del crecimiento económico de los países del sur o países dependientes o de la periferia, ¿no? Entonces, Prebisch, Furtado, por ejemplo, siempre se movieron en una línea de alcanzar el desarrollo a través de procesos de industrialización, ¿no? Bueno, especialmente Prebisch. Furtado y Marini, con una influencia marxista mucho más fuerte, pues también exigían medidas políticas igualitaristas, agraristas o de reforma agraria más fuertes, además de la industrialización, ¿no? Esa economía del desarrollo en América Latina ha adquirido mucha fuerza, ¿no? Y al punto pues que hoy no podemos ignorarla cuando tratamos el tema de estas naciones, entre comillas, subalternas o subdesarrolladas, frente a los poderes hegemónicos de las grandes centralidades urbanas o capitalistas como Londres, París, Berlín, etcétera, o Nueva York, etcétera. Es decir, no podemos ir, o Tokio, ¿no?, grandes centralidades capitalistas, o Beijing, la propia Beijing o Pekín, que son centralidades capitalistas que a su manera han venido articulando unas relaciones de poder en distintas partes del globo que les permite extraer riqueza de los países o de las naciones periféricas o de las naciones marginales, ¿no?, o subdesarrolladas. Esta economía del desarrollo nos ayuda a entender a hoy lo que está sucediendo. Son clásicos y es importante mencionarlos. Obviamente ya tiene unas revisiones, unas versiones contemporáneas importantes en los trabajos de Alfred Max Neef,
por ejemplo, el chileno, quien, bueno, pues en otro nivel, en otra perspectiva, introduce una noción de desarrollo a escala humana, donde no solamente pues, recurrimos, ¿no?, a este aparato explicativo que acabo de citar, sino que también recurre a elementos psicosociales y del desarrollo humano, o sea, psicología del desarrollo del individuo y elementos de psicología social se integran para explicar mejor el tema del desarrollo, ¿no? Recordemos que con él, aunque ya estaba antes formulado en otros trabajos, entendemos de manera mucho más integral el problema de las necesidades y de los satisfactores, ¿no? Específicamente, esa formulación según la cual las necesidades son pocas y finitas, las necesidades que nosotros tenemos, necesidad de alimento, necesidad de vestuario, necesidad de protección o de vivienda, etc. Necesidad de salud, de afecto, de reconocimiento, etcétera, etcétera, y los satisfactores sí pueden ser infinitos, ¿no? Entonces existen muchas vías, muchas maneras de satisfacer estas demandas o estas necesidades humanas que son finitas, ¿no? Y a partir de esta estructura conceptual, Masniff nos ofrece una relectura de los sistemas económicos que es muy útil, ¿no? Y que también, y que nace pues aquí en Latinoamérica, y que nos genera, ¿no?, nos garantiza una visión, un modelo de interpretación distinta, ¿no?, al típicamente construido por el marxismo o al típicamente construido por el keynesianismo o por la escuela austriaca, ¿no? Y donde se incluye la posibilidad de entender en claves más etnológicas, ¿no? Entender otros sistemas económicos de comunidades tribales o de comunidades indígenas o de comunidades campesinas o de comunidades colectivistas, donde efectivamente uno puede notar que existen otros satisfactores frente a este conjunto limitado de necesidades. Bien, a partir de los años, como les había comentado, a partir de los años 50, efectivamente pues hay una preocupación de los antropólogos, o sobre todo en la comprensión del campesinado, ¿no? Y se da forma o hay lugar al estudio de este fenómeno por el lado de la sociología, ¿no?, la sociología del campesinado, y hay otra entrada, otro descolle de la antropología, que es la antropología del campesinado, ¿no? Más o menos teniendo más éxito hoy la sociología del campesinado, ¿no? Ella tomó más forma, un desarrollo propio muy interesante. La antropología del campesinado no ha sido trabajada de forma profunda y profusa, sino que ha tenido más despliegue la sociología del campesinado. Que eso es un asunto de mucho interés para ustedes, y que, bueno, que aquí deben sumergirse y estudiar a fondo en cualquier proyecto de investigación que vayan a cometer. Bueno, efectivamente ya existen antecedentes, es decir, intuiciones, interpretaciones científicas, ¿no?, donde apuntan a entender, a comprender lo que pasa con el campesino, ¿no? Uno de ellos es Kautsky. Kautsky es muy conocido él, por sus trabajos de la historia agraria y de la reforma agraria en Rusia y en Europa. Luego viene un autor clásico muy conocido que es Alexander Chayanov, que ustedes van a tener que estudiarlo. Bueno, en cuanto a Kautsky, él ya había señalado muchos de los elementos o muchas de las tesis que desarrolla Chayanov en sus estudios sobre la reforma agraria. Detecta que el campesino opera con lógicas o racionalidades económicas distintas. El campesino no maximiza la renta, el campesino no tiende a maximizar en general los recursos con el fin de producir máximas utilidades. Es decir, el campesino hasta cierto punto practica la racionalidad económica típica, instrumental, que nosotros conocemos, y de allí para
y desde ese punto hacia arriba se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? Que tiene que ver con el ocio, con la recreación, que tiene que ver con el conocimiento de su entorno ambiental o de su entorno natural, de entender mejor, de observar con una actitud naturalista incluso lo que está pasando a su alrededor para entenderlo y para aprovechar los patrones o reglas que pueda derivar del comportamiento de la naturaleza, ¿no? Estos son conocimientos básicos que va generando el campesino y que se producen gracias a que obtiene cierto nivel de seguridad alimentaria y a partir de allí no se dedica a producir más, ¿no? No se dedica ni a acumular riqueza o a acumular ingresos, ni tampoco produce más de lo necesario. Entonces es otra lógica, ¿no? Que Kautsky entiende, que Chayanov estudia y que incluso pues introduce a través de estadística, ¿no? Reconociendo que en el caso del campesino hay una racionalidad económica distinta, diferenciada del obrero, diferenciada del empresario, diferenciada del capitalista en general y que hay que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, Beba hace una serie de reflexiones sobre el campesino, pero en el sentido más que nada de constituirse en una fuerza conservadora, agrocentrada, que se opone al desarrollo capitalista y que no permite pues que el capitalismo agrario se suceda, ¿no? O que se despliegue, pero que finalmente va a terminar ese tipo de actor, ¿no? Que se opone al capitalismo agrario va a terminar siendo absorbido y se van a obrerizar, se van a convertir en obreros agrarios, ¿no? El campesino es visto más o menos como un elemento, fuerza conservadora que se resiste a la expansión de estas fuerzas. Wolf, que también es muy importante, quizás es el primero que hace de manera muy sistemática una caracterización conceptual y un estudio con fuertes elementos etnográficos del campesinado en distintos lugares del mundo. Muy importante con cierta tendencia marxista también. Con un enfoque beberiano muy fuerte, en el sentido pues de que en general pues el campesinado está en un proceso casi que teleológico, o sea, hay una especie de finalidad, ¿no? Casi inevitable, ¿no? De que el campesino muy cerca o más o menos cerca de la influencia del capitalismo urbano va a terminar introduciéndose al capitalismo agrario y por tanto va a terminar convirtiéndose en un pequeño o mediano o gran empresario agrario, ¿no? Por las fuerzas mismas centrípetas que espacialmente genera el capitalismo y que va convirtiendo a todo lo que se le acerca en actores o agentes capitalistas, ¿no? Pero sus estudios sobre ese proceso de conversión de campesino tradicional en campesino capitalista o en empresario capitalista, ¿no? Ese proceso de transición lo estudia, es muy interesante, que lo recomiendo que lo revisen. Que casi toda la obra de él ya está disponible gratuitamente en las redes. Bueno, hay otros que son clásicos que ustedes pues, van a tener que mirar. Shanin es uno, Redfield es otro que les recomiendo mucho, que pues hacen aportes interesantes. Joaquín Costa es también clave, que Sevilla Guzmán, es muy reconocido Sevilla Guzmán en Latinoamérica, en sus estudios o teorizaciones sobre el campesinado. Salvador Giner también, Mins, Sideni Mins, también es muy importante, Sorokin, Lance Berga, también, bueno, hay muchos autores clásicos ya que ustedes de los años 60, 70, 80 que les estoy aquí mencionando y que van dando como los fundamentos, ¿no? De una sociología del campesinado. Nosotros tenemos aquí en Latinoamérica pues aportes importantes de Antonio García Noza, un economista colombiano que se preocupó mucho por estudiar la economía agraria, la reforma agraria, caracterizar un poco el campesinado colombiano.
entenderlo mejor, sus diferencias, sus caracteres, al menos subculturales, ¿no? Y Orlando Falsborda también se ocupó de sus estudios, tratando también de caracterizarlo mejor en sus distintas regiones, sus distintos genios culturales, su personalidad cultural o subcultural, que también pues es de utilidad para ustedes, ¿no? Que lo revisen. En antropología del campesinado, Godelier, Redfield, por ejemplo, y otros, Wolf también incluso, hace un abordaje de este tema. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que en lo que tiene que ver con la antropología del campesinado, hay un esfuerzo de entender el complejo campesino a nivel global. Eso es lo que hace la antropología, o sea, tratar de encontrar todos los elementos comunes que se producen cuando vemos el hecho campesino. Es, es decir, es una apuesta de ciencia ya no regional, como lo hace la sociología del campesinado, sino es una apuesta de ciencia universal o de efectos globales, de influencia global. En el caso de la antropología del campesinado. Entonces, esta me interesa, a mí en especial me interesa mucho. eh, y claro, y no se puede construir de otra manera sino es apelando también a los estudios de sociología del campesinado, ¿no? Esta antropología del campesino. También pues recomiendo mirar los clásicos que acabo de mencionarles para que ustedes se aproximen a este asunto, ¿no? En términos universalistas o globales, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todas las sociedades campesinas en el mundo? Y a partir de ello, ¿no? ¿Qué los va diferenciando en cada región, lugar o época, ¿no? Eso es importante que ustedes lo entiendan y lo entiendan en profundidad. A pesar de las distintas definiciones, debates, ¿no? Pero deben conocer las tesis más clásicas y las definiciones más aceptadas. Bueno, y finalmente una historia del campesinado, que es muy difícil de hacer, pero que bueno, se viene construyendo poco a poco. Hay abordajes ya clásicos de Erich Hobsbawm, pues también les recomiendo. Eh, él tuvo, bueno, tuvo una lectura del campesinado desde la perspectiva de los movimientos agraristas o de los movimientos campesinos, tratando de dar cuenta pues, de que era una fuerza transformadora o impulsora de las reformas agrarias en el mundo. Eh, pero bueno, está en ese orden o en esas claves, ¿no? La historia del campesino. Hay una obra muy importante de un español catalán que se llama Víctor Alba. Víctor Alba es un personaje muy interesante. En realidad su nombre real es otro, que le tocó pues, por problemas de filiaciones políticas republicanas y demás, le tocó salir de España. Y bueno, él desarrolla en Estados Unidos su carrera académica y escribe una historia del campesinado, historia mundial del campesinado, que yo pues siempre la recomiendo. Y es uno de los primeros esfuerzos, ¿no? que ustedes pueden encontrar de hacer una historia de solo ese actor social que es el campesino, ¿no? Se remonta incluso a Mesopotamia, a Egipto, y habla un poco de las primeras sediciones o levantamientos campesinos que se presentaron en la antigüedad, ¿no? Y finalmente cuenta obviamente en un largo recorrido, pasando por la Edad Media, las yaquerías, las grandes insurgencias campesinas del siglo XII, XIII en Francia, las insurrecciones campesinas en Suiza, que en parte explica pues, el surgimiento de las democracias locales o comunitarias en Suiza. Bueno, los levantamientos muy duros en campesinos en Alemania, que fueron duramente reprimidos, y obviamente el periodo conservador que se produce después de esta represión en el siglo XVII y XVIII en Alemania. Todo esto lo explica y hasta que llega al siglo XX, habla de las grandes reformas agrarias que se operaron en Corea, muy importantes en Corea del Sur, la reforma agraria de Japón, que fue ejemplar y presionada también por la Segunda Guerra, por Estados Unidos. Las reformas agrarias que hubo también en China, bueno, la reforma de México, agraria de México, de la revolución de principios del siglo XX, del 1910, si no estoy mal. Ese tipo, es decir, termina hasta el siglo XX. Les recomiendo que miren esa historia del campesinado porque los va a poner muy en contexto de todas las investigaciones que ustedes están haciendo. José Fontana, que
hace una historia del campesinado ya valiéndose de documentos históricos mucho más sistemáticos, empíricamente mucho más ricos. Este es otro catalán que curiosamente, esto debo mencionarlo, ha tenido a través de la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, unos desarrollos muy interesantes por lo campesino. Curiosamente, ellos han tenido desde Joan Martínez Alier, el gran economista ecológico que pues, se conoce mundialmente y que empieza a estudiar el mundo campesino y que se introduce al ambientalismo, es en realidad estudiando, empezando con el estudio del fenómeno campesino. Bueno, hay varios catalanes que han hecho miradas, ¿no?, campesinistas o agrocéntricas del mundo, y curiosamente pues Josep Fontana también, ¿no?, se mueve en esa línea y nos lega, antes él ya murió hace poco, este historiador nos lega también una historia del campesinado que es importante que ustedes la revisen, entre otros autores, ¿no? Afortunadamente lo de Josep Fontana, pues para muchos que no leen pues ni el catalán ni el inglés y tal, pues está disponible también en castellano. Lo mismo la obra de Víctor Alba se escribió en castellano, a pesar de que tuvo la carrera académica en Estados Unidos. Y pueden allí revisar cosas muy interesantes al respecto. Bueno, bien, eh, ahora vamos a pasar a un tema muy contemporáneo que tiene que ver con la conformación de ciencias sociales, pero más interdisciplinarias, es decir, las clásicas que yo acabo de mencionar, economía, antropología, sociología, historia y demás, se han venido integrando con otras, se han ido integrando entre ellas, ¿no?, para producir ciencias sociales interdisciplinarias que se requieren por su utilidad, ¿no?, ante fenómenos tan complejos. Por ejemplo, el campesinado requiere ciencias sociales interdisciplinarias para poderse entender, ¿no?, en general bueno, la mayoría de los fenómenos requieren en realidad un esfuerzo interdisciplinario. Eh, eh, y con lo campesino la interdisciplinariedad se vuelve, a ver, mucho más relevante, mucho más visible cuando efectivamente tratamos de ver un objeto que no se define, históricamente no se ha podido definir bien, no se ha podido delimitar bien, ¿no? Entonces allí ya uno ve la necesidad de efectivamente de ir conformando ciencias sociales interdisciplinarias para tratar de entenderlo, ¿no? O sea, se puede definir más o menos bien el obrero, se puede definir más o menos bien el trabajador urbano, se puede definir más o menos bien, eh, por ejemplo, las clases, la clase media que se dedica a las actividades de servicio, o a los élites intelectuales. O sea, uno puede definir actores sociales más o menos bien, incluso solo apelando a la sociología o a la psicología social, bueno. Pero cuando uno entra al tema del campesinado, de inmediato uno encuentra un ruido enorme, ¿no? Sobre todo por el gran flujo de transformaciones del actor, ¿no?, que se presenta, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a aprovechar de una vez para darles una perspectiva teórica del asunto. ¿Qué ve uno? Campesinos que se urbanizan, urbanos que se campesinizan, indígenas que se campesinizan, campesinos incluso que se indigenizan, campesinos que están en un proceso de transformación hacia el urbano, ¿no? Por ejemplo, se están obrerizando, pero están en una suerte de vida anfibia, o sea, en algunas jornadas son campesinos y en otras jornadas son urbanos, son puros obreros urbanos, trabajadores urbanos. Entonces existen hibridaciones que dan lugar a campesinos que son mitad labriegos, mitad obreros, por ejemplo. Hay otros fenómenos, por ejemplo, como el campesino urbanizado, ¿no?, que está en la ciudad, pero que aún así se dedica a la cementera. Entonces, ¿qué tenemos? Urbanos con cementeras, ¿no?, que trabajan que tienen cementeras urbanas, y la cantidad de experiencias de agricultura urbana en el mundo son millones de actores implicados en la agricultura urbana. Entonces, por esta complejidad, es muy difícil tener una definición inequívoca, bien delimitada de lo campesino, pero sí al menos entender las tesis principales.
Bueno, entonces una de las, bueno, ciencias, ahora sí, ya metiéndonos en rigor en las ciencias sociales interdisciplinarias, bueno, hay un listado interesante que yo a ustedes les voy a entregar y que en principio pues ustedes deben conocer. Uno es la biosociología. Ya les había anticipado que efectivamente hay una serie de comportamientos de las sociedades humanas que dependen directamente o que tienen una relación muy fuerte con la siguiente tesis, ¿no? Y es que el comportamiento obedece a una coevolución hombre-medio, ¿no? Las coevoluciones sociedad-ambiente, en la interacción sociedad-ambiente o codeterminación de sociedad-ambiente, solo así se pueden explicar muchos procesos, ¿no? Sociales a grandes escalas. Eh, Uno de ellos, muy conocido, tiene que ver, por ejemplo, con la pigmentación de la piel, ¿no? Por ejemplo, las comunidades o pueblos que adquirieron el tono de piel blanca, ¿no? O muy blanca, se explicaría por una migración hacia las latitudes superiores y el déficit promedio mucho menor, ¿no? De radiación solar que los obligó a aclarar la piel, ¿no? Eh, Eso es, en cambio, en zonas donde hay pues radiación con mayor cantidad de tiempo en el año, coevolutivamente explican el hecho de que perdurara allí la piel negra o la piel oscura. Por eso tenemos sociedades muy blancas en Europa nórdica, bueno, o en Europa del Norte, ¿no? Y poblaciones que tienden a ser más oscuras en la parte intertropical, en la franja intertropical, ¿no? Eso se sucede a lo largo de los miles o millones de años por un proceso coevolutivo hombre-medio, ¿no? O sea, y eso tiene una explicación meramente biosociológica. Ya les había, en otro momento les había dado ejemplos, pero bueno, es bueno reforzarlos. Otro ejemplo que tiene que ver con este asunto. Eh, la aparición de muchas enfermedades ha sido producto de la coevolución hombre-medio y solamente se explica así a través de aproximaciones biosociales, ¿no? O biosociológicas. Por ejemplo, cuando nosotros domesticamos los animales, se producen pues enfermedades, ¿no? Patógenos de carácter zoonótico y nos afectan, ¿no? Directamente. ¿Eso cómo se explica? Solamente en el largo proceso coevolutivo de ir domesticando mamíferos, aves, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Otro tipo de fenómenos relacionados con este asunto tienen que ver, por ejemplo, con las migraciones humanas, que ya les expliqué. Hay migraciones humanas que, además del factor cultural colonizador, también existe un gran componente genético relacionado con la serotonina, con la dopamina, en donde las mutaciones en los frentes de colonización se ven muy claramente, ¿no? O sea, eso en demografía, en el estudio de genética de poblaciones se ve claramente pero se requieren los dos elementos, ¿no? Coevolutivos, la decisión cultural de la migración y la fortaleza del éxito también se explica porque existe unas condiciones en el colonizador, en el frente colonizador, donde la dopamina, bueno, perdón, la serotonina, medida la dopamina, pero más la serotonina, juegan un papel importante, ¿no? Pero solo se explica en esa codeterminación, ¿no? De los grandes frentes de colonización de la Polinesia, de las islas de la Polinesia o del Canadá, empiezan ustedes a ver estos elementos, ¿no? A comprobar o a constatar efectivamente la existencia de la cultura del colonizador, que ya se acabó, ¿no? Y de estas condiciones biológicas distintas, ¿no? Genéticas o epigenéticas. Bueno, aquí no podemos entrar en detalle, pero ya hay estudios disponibles que nos ayudan a entender esto. Mm, Bien, en el caso de Bunge, de la lectura de Bunge, él suministra muchos ejemplos, ¿no? Eh, al respecto, y efectivamente esto tiene límites, ¿no? Por ejemplo, la conducta amorosa, ¿no? La conducta cortesana, la conducta romántica no puede ser explicado pues, por un proceso coevolutivo o biosociológico, o sea,
es muy difícil llegar a explicar ese tipo de cosas, ¿no? Ya son meramente culturales, sobre todo en sus desarrollos rituales o ceremoniales, pues uno no puede explicar el amor, etcétera, a partir de esta coevolución. Eh, bueno, hay muchos más ejemplos donde ustedes pueden mirar, no podemos aquí avanzar si no cortamos. Bueno, en cuanto a la biopsicología, un fenómeno típico pues, de la biopsicología está relacionado con el comportamiento empático, el comportamiento egótico de los individuos, que en realidad más o menos sigue unos patrones que ya les había comentado, eh, y en distintas conferencias también lo he dicho. Tendemos a ser más empáticos que egóticos, pero ninguna de esas dos fuerzas se puede reducir. La topofilia la emoción o sentimiento de apego o de familiaridad por ciertos lugares o espacios que ocupamos, también eso se explica solamente biopsicológicamente. Bueno, los temores o las fobias a caminos de bosques cerrados, oscuros, eso en realidad está en la memoria biológica, por decirlo de alguna manera, de toda la especie humana. ¿Por qué? Porque son en realidad lugares no familiares, no seguros para establecerse, ¿no? O para transitar en los seres humanos. Bueno, así en general hay muchas cosas que se pueden explicar, ¿no? De esa forma. Pueden ver los ejemplos en la obra de Bunge, de las ciencias sociales en discusión, una versión actualizada que les puede ayudar a entender mejor eso. La economía ecológica, una otra interdisciplina social muy interesante. Bueno, aquí podría haber un desacuerdo, ¿no? Porque pues se suele ver la economía ecológica como una ciencia ambiental en estricto, ¿no? Con su vida propia, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, en estos debates, vamos a ver como una ciencia social que hace uso de conocimientos de las ciencias naturales, que es la ecología, ¿no? O sea, es una ciencia socio-ecológica, ¿no? Bien, en la economía ecológica, bueno, sería la manera de ver, ¿no? Estas ciencias en términos precisos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a ver como ciencia social, interdisciplinaria. La economía ecológica hace un enorme esfuerzo por entender el comportamiento de la economía, los actores económicos, etcétera, del mercado, etcétera, no a partir de una visión crematística o monetarista de cómo funciona la economía. Es decir, la economía se explica no a partir de cantidades de dinero o de flujos de demanda y de oferta expresados en dinero, por ejemplo en unidades de dinero, sino que aborda el estudio de la economía a partir del comportamiento de los flujos de materia y energía. O sea, cómo se comporta los flujos de materia y energía en una economía, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad, por ejemplo, de kilocalorías o de megacalorías se introduce en un agrosistema, ¿no? Y qué cantidad de, de energía, ¿no? Se dispersa, por ejemplo, en el agrosistema, ¿no? O no se puede volver a usar o se devuelve a la atmósfera, ¿no? O sea, hay un montón de elementos materiales energéticos que yo puedo expresar a través de estos flujos, ¿no? Inputs y outputs. Y dentro de los outputs puedo encontrar cosas que se pueden reciclar, o cosas que se entran en estados de disipación o estados entrópicos. Bueno, dicho de manera muy resumida, y los principios de la termodinámica son, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La de la no eficiencia al 100% de un sistema en general, es introducida en la economía, ¿no? Para explicar la economía. ¿Qué fortalezas tiene? Pues sencillamente que es más fácil yo pues, encontrar límites termodinámicos del crecimiento económico. Allí se puede ver con más claridad si el ritmo de gasto de un metal o el ritmo de gasto de un combustible fósil va a producir una situación
va a conducir a una situación límite donde no se va a pues, disponer de él y que eso está desmaterializando a ciertas economías y está energizando a otras economías, por ejemplo las economías industrializadas, etcétera, etcétera, lo que es otra forma de despojo, o es otra forma de explotación de entender la explotación de los recursos en los países del sur. Bueno, Joan Martínez Alier, Naredo, José Manuel Naredo, si no estoy mal, eh, eh, bueno, otros autores como O'Connor, como Constance, si no estoy mal, Constance y también Henry Daly, bueno, todos ellos están produciendo, ¿no? Unos ya murieron, otros no, economía ecológica, que yo se la recomiendo pues mucho. A la hora de estudiar los agrosistemas o los sistemas productivos rurales, no se puede perder de vista la economía ecológica, ¿no? Es muy importante hacer los balances de materia de energía del caso, ¿no? Para ver qué tan eficiente es en términos ecológicos, ¿no? Si existe una eficiencia en ese sentido. Bueno, yo he hecho varios balances de café y de arroz y los que quieran mirarlos, pues allí en parcelas abajo en Gascoña y en parcelas aquí arriba en Ambalá, parte alta. Los que quieran mirar, pues allí pueden ver en términos prácticos cómo se hacen, ¿no? Pero más allá de la aplicación de los conocimientos técnicos, es importante ver la teoría, ¿no? Considerar la teoría, o sea, la perspectiva termodinámica de la economía. Bueno, existe otra interdisciplina, perdón, que es la antropología política. ¿Por qué? Aquí cobra mucha vigencia. Porque los campesinos, en todas estas fases de transformación que yo les mostré previamente, los campesinos no se rigen o no deben verse organizados a partir de regímenes políticos iguales a los que hay en la ciudad, perdón. O sea, las formas de organización del poder, la forma de gestionar el poder en las sociedades campesinas pueden ser muy distintas a las que se producen en los estados urbanos centrados o en los estados que se construyen, necesariamente se construyen desde las ciudades, ¿no? En ese sentido, es necesario entender desde el punto de vista antropológico cómo funcionaban las comunidades prepolíticas antes de los estados, cómo funcionan hoy las comunidades campesinas que están dentro de la zona de influencia del Estado, que ya uno puede percibir cosas distintas, dentro en la periferia de los estados y por fuera de los estados. La forma de gestionar el poder se vuelve muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque son formas de gestión del poder más comunitarias, con consejos de ancianos o consejos de nobles, asamblearias, muchas veces se toman decisiones de forma asamblearia, el nivel de conflictividad de intereses de los grupos, linajes o segmentos es mucho menor, ¿no? Es menos intenso, o bueno, o por lo menos menos complejo que en las sociedades urbanas u urbano centradas. Hay una alta cooperación de los individuos, hay uso de territorios colectivos, o sea, se consagra una propiedad o posesión colectiva, nadie puede disponer de ella. Hay hibridaciones porque también existen posesiones familiares, es decir, se respeta la posesión de un pequeño lote con una pequeña cementera, pero a su vez también hay territorios colectivos. Hay territorios agrícolas, perdón, no solamente agrícolas, sino también de pastoreo colectivos, hay hatos comunales, o sea, cuando ustedes empiezan a, ¿cómo se gobierna o cómo se gestiona eso? Pues a través de consejos, a través de asambleas, a través de notables, ¿no? Hay siempre un notable, un jefe de clan, un jefe de familia, un pater familias, como se decían en términos latinos, que ayuda a gestionar los posibles conflictos que se generen, ¿no? Un componedor, un árbitro, ¿no? En el caso, por ejemplo, muy conocido de los Wayuu, que ayudan también a aliviar los impactos de los conflictos o a gestionar los conflictos, a llegar a acuerdos cuando se presentan este tipo. Los sabedores, los médicos tradicionales en el caso de los gobernadores indígenas y
y tehualas, de los tehualas en las comunidades Nasa, por ejemplo. Es decir, esos son ejemplos típicos en los cuales ustedes detectan, encuentran que hay formas de gobierno distintas a las formas típicas que se producen en los estados o en las sociedades políticas, ¿no? Allí hay otra manera de gestionar el poder, ¿no? No se puede hacer equivaler, ¿no? Y eso es una línea de investigación que no se ha trabajado bien, que hasta ahorita estamos trabajando, en mi caso, en el grupo de investigación, porque efectivamente estamos asistiendo a una necesidad de hacer una antropología de lo prepolítico, e incluso con hacer una antropología que ponga las bases de una especie de pospolítica, o sea, de una forma de gestionar el poder en las sociedades humanas que supere todos los lastres, traumas o patologías que suele generar la política. Porque la política es una invención humana que es perfectible o sencillamente se puede cuestionar, ¿no? O superar. Eso no es que sea un invento sagrado y modificable que desde los griegos se ha venido teorizando y que hay que sacralizar. No, eso, nada de eso es cierto. Bien, al respecto, pues en realidad ahí es mucha filosofía, hay mucha filosofía. Baudelaire es un autor que trabaja antropología política en los años 70, 80, pero luego la abandonó, pero en realidad no hay mucho, ¿no? Hay muy poco lo que se... Ahí es mucha filosofía, tratando de hacer el asunto que hay que desmenuzar mejor y explicar mejor. Bueno. Sociología ambiental, aquí voy a avanzar un poco más. Psicología ambiental son muy importantes, sobre todo porque nos ayudan a entender las reacciones de los grupos sociales ante los riesgos ambientales, ¿no? Y qué patrones, ¿no? Se implican a la hora pues, de explicar, ¿no? A la hora de explicar la reacción de los grupos sociales frente a un problema ambiental o frente a un riesgo ambiental. Incluyendo la contaminación de suelos, incluyendo la contaminación de aguas, incluyendo los desastres naturales, los riesgos volcánicos, por ejemplo. Es decir, voy a ponerles rápidamente una situación de caso. Todos los agentes económicos implicados en la explotación de una mina tienden a percibir de manera menos intensa e incluso tienen percepciones cero del riesgo de la mina. ¿Por qué? Porque su sustento, sus ingresos están siendo derivados de su actividad minera. En cambio, aquellas personas que no están beneficiadas directamente, no están beneficiadas de esa situación, pueden aumentar o tienden a aumentar muchas veces la percepción del riesgo de la mina. Esos son típicos ejemplos de sociología ambiental y de psicología ambiental que ustedes van a encontrar. Otro ejemplo interesante. Bueno, esto se llama la distribución de los costos y beneficios en el riesgo ambiental, ¿no? Que condiciona mucho la percepción. Otro ejemplo interesante tiene que ver con el impacto de los discursos científicos. Los discursos científicos, o que son reputados como discursos científicos, ¿no? que circulan en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ese tipo de discursos puede contribuir a disminuir la percepción de riesgo o aumentar la percepción de riesgo, ¿no? Depende del enfoque de los discursos científicos. Pero lo importante aquí es que tienen un gran poder de generar opinión, de generar cambios en los sistemas de creencias de las personas. Y eso sucede hoy en un mundo globalizado que ha venido construyendo una cultura cientificista, ¿no? Poco a poco, con muchas dificultades, pero que sí que ha venido más o menos ampliando su universo de influencia, ¿no? Bueno, y eso se explica también, ¿no? desde la psicología ambiental, la psicología ambiental, la sociología ambiental, ¿no? Todos estos fenómenos. Los que quieran ver cómo opera esta sociología y psicología ambiental en un estudio de caso, pueden mirar, por ejemplo, mi libro sobre Ibagué, región, donde estudio el caso de la Colosa, y allí se explica el caso a caso, ¿no? de cómo se percibían los riesgos ambientales desde los grupos económicos, los grupos políticos, las organizaciones ambientalistas, la academia, ¿no? Allí pueden ver este funcionamiento, ¿no?
y tiene que ver mucho con ustedes por cuando aborden el tema agrario, ¿no? Bueno, ecología política, muy importante. ¿Por qué? Porque pues, hace un abordaje muy realista de cómo, a ver, de cómo las relaciones de poder están cruzadas permanentemente por una cosa, y es en una disputa permanente por poseer o despojar recursos naturales, ¿no? Entre comillas, recursos naturales. Entonces hay una gran disputa por la explotación y aprovechamiento, transformación de estos recursos, ¿no? Y puede ser agua, puede ser suelo, puede ser territorios enteros, pueden ser poblaciones adheridas a este territorio, que por características particulares o especiales, estados enteros también pueden ser capturados, ¿no? Para pues, grandes proyectos empresariales, sobre todo extractivistas, bueno, todo este tipo de cosas que se ve mucho eh, en África, ¿no? Se ve en el Congo, se ve en Costa de Marfil, se ve en Ghana, bueno, se ve en todas estas, en Etiopía, se ve una captura casi que total del Estado, bueno, casi, ¿no? Casi no, no, que ya existen poderes más o menos establecidos de sus propias élites, pero logran coaligarse con estos proyectos económicos extractivistas sudafricanos, ingleses o norteamericanos, bueno, y prácticamente capturan los recursos naturales, ¿no? Bien, la ecología política es una entrada muy importante, sobre todo aquí tenemos varias aproximaciones cuando estudian el fenómeno del agua, que es muy difícil de ver. Geográficamente se hace a nivel de cuenca, pero todos los actores sociales en esa cuenca tienen unas interacciones muy complejas de entender alrededor del agua. Entonces aquí se usa mucho la ecología política, porque existen relaciones de poder, de dominio, que se van estableciendo a distintas escalas alrededor de ese recurso, desde la escalita veredal o incluso más allá de lo veredal, a la finca, ¿no? Hay disputas por el agua. Antropología del campesinado y sociología agraria e historia ambiental. Esos temas son muy claves. Ya les hablé de la antropología del campesinado, que les recomiendo que exploren, ¿no? Y que incluso nos ayuden a seguir cultivándola desde sus perspectivas como puedan, ¿no? Les sea posible. La sociología agraria, muy importante, que se inaugura prácticamente con Chayanov, y que actualmente ha descollado sola, ¿no? Se le llama a veces también sociología rural, ¿no? Y es hoy como la beta que más se explota cuando tratamos de estudiar el campesinado. Y la historia ambiental, pues que para nosotros es muy importante cuando hacemos estudios sobre problemas agrarios, en el sentido de que nos toca enterarnos sobre cómo se fue moldeando y qué cambios se produjeron en este proceso, cambios radicales, en el proceso de moldeamiento del paisaje natural, sobre todo para detectar qué especies en particular fueron más minadas o más diezmadas, cómo se reconfiguró el bosque o las selvas. Para nuestra zona tropical baja hablamos de selvas en general, no de bosques, porque los bosques tienen baja diversidad, la taiga, las coníferas son bosques, y para nosotros siempre hay alta diversidad. Entonces hay que llamarle, de los arbóreos, hay que llamarle selva, que eso ha sido una lucha epistémica o nosológica muy fuerte que yo he librado con todas las ciencias biocéntricas de acá de Colombia. Son selvas, y la selva nuestra las hemos destruido, etc. Bueno, ese proceso de transformación de las selvas colombianas, bueno, eso hay que explicarlo, ha tenido su abundancia o su escasez, pues tiene que ver en el éxito de los asentamientos humanos, en el éxito o el establecimiento de los agrosistemas. Entonces hay que entender la historia ambiental. Bueno, eso es en términos generales lo que debo decirles sobre las ciencias sociales interdisciplinarias y en general ciencias socioecológicas, ¿no? Que son siempre interdisciplinarias también. Algunas de ellas, y que son de mucha utilidad para los estudios rurales o los estudios agrarios. Bueno, entonces
pasamos a un momento de preguntas, de inquietudes. Gracias.